cargo. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Dile al de enseguida, no me molestes ya, dile. Me estés hablando. Ok, vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Si tienes tu celular y quieres compartir, tenemos 20 segundos, claro que sí. Encuentra la transmisión de Pan de Vida y dale compartir para que muchas personas más puedan escuchar esta palabra y puedan ser bendecidos. Nomás sácalo para eso, no te pongas a revisar otra cosa. Ya, tranquilo. Deja los WhatsApp ahí, más tarde los puedes ver, no va a pasar nada. Amén. Guardamos nuestro celular y vámonos a la palabra de Dios que hoy le pusimos a esta plática, a esta predicación, la generación de Isaac. La generación de Isaac. Sabemos que dentro de los patriarcas, Isaac parece no brillar mucho. Sin embargo, nos enseña algunas lecciones muy importantes, porque tú sabes que la Biblia está llena de verdades sencillas, pero no por ser sencillas dejan de ser poderosas. Muchas personas como que a la Biblia, ¿verdad?, la relegan porque parece ser muy sencillo. Sin embargo, a pesar de su sencillez, hay un poder extraordinario en cada verdad de Dios. En cada verdad de Dios para transformar nuestra vida. Si abrimos el oído y abrimos el corazón, sus verdades, ¿verdad?, traspasan nuestra vida. Sabes que el Sermón del Monte, que es el sermón más largo que se registra de Jesús, ocupa 3 capítulos en nuestra Biblia, probablemente 3 páginas. Ese sermón, Jesús lo dio en aproximadamente 18 o 20 minutos. No tardó mucho. Y aparentemente es algo muy sencillo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que lloran. Y todo lo demás que Jesús extiende diciendo ahí son verdades tan sencillas pero tan tremendas que el enemigo no ha podido detener esa palabra. 20 siglos han pasado y la palabra de Dios sigue adelante. La palabra de Dios se mantiene firme porque está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. Amén. Así es que tú y yo somos llamados a ser la generación de Isaac. Y vamos a aprender algo muy, muy importante en este día. Dice Génesis 3, del 9 al 11. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Desde el principio, desde que el hombre cayó, desde que el hombre pecó, el Señor le dijo a Adán y a Eva que el resultado de no haber escuchado su voz y haber escuchado otras voces fue lo que los llevó a esa caída. Y es lo mismo que sucede ahorita para nosotros también en este tiempo. Cada vez que dejamos de escuchar la voz de Dios y escuchamos otras voces, ponemos en riesgo nuestra vida, ponemos en riesgo nuestro caminar con Dios. Porque hay muchas voces ahora que compiten y están hablando y están gritando y están queriendo llamar la atención para que nosotros, ¿verdad?, demos nuestro oído. Y cuando le damos el oído a alguien, entonces se lo cerramos a alguien más. Porque Jesús dijo: ninguno puede servir a 2 señores, o ama a uno y odia al otro, pero no puede absolutamente estar con 2 que son contrarios. Y así es en la palabra de Dios. Fíjate las preguntas que le hace Dios a Adán. Le dice primero: ¿dónde estás tú? Y él le dice: me escondí porque tuve miedo. El temor entró al ser humano desde que pecó. El temor entró al ser humano desde que cayó en desobediencia.
Y entonces de ahí pasó a todos nosotros. Pero luego el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, le dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo, Adán? ¿A quién oíste? ¿A quién oíste? La serpiente no le dijo. La serpiente no le reveló eso. Una voz que entró desde dentro de sí le dijo, y él se dio cuenta, estás desnudo. Porque hay muchas voces que están tratando de llamar nuestra atención, como lo hicieron con Adán. Y a quien tú escuchas en la vida es la diferencia entre quienes somos cada uno de nosotros. A quién escuchamos es la diferencia. Fíjense lo que apunté aquí. Es la diferencia entre vivir en victoria o en derrota. Es la diferencia de tener poder o debilidad. De ser un hombre o una mujer de fe o una persona desconfiada. De estar motivado o vivir apocado. Es la diferencia entre ser valiente o ser temeroso. Tener gozo o tristeza. En avance o en retroceso. Es la diferencia entre ser ganador y un mediocre. Un perdedor. ¿A quién tú escuchas? Por eso el Señor, desde el principio de la palabra hasta el final, nos está diciendo, oye mi voz, escucha mi voz. Y nos está llamando la atención, dice, si oyes mi voz, si atentamente me escuchas, si estás atento a lo que yo te digo, entonces, dice el Señor. Por eso es bien importante, ¿a quién estás escuchando? Eso va a ser la diferencia en tu vida y en mi vida. Amén. Y todas las voces, dicen los que estudian comunicación, vienen de una fuente. Todas las voces tienen una fuente. ¿Cuál es la fuente que te está hablando a ti? ¿Cuál es la fuente a la que le estás prestando oído? ¿De dónde viene esa voz? Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice aquí que la creación nos habla. Volteamos al cielo y no vemos ninguna palabra escrita. No oímos una voz. Y si alguien oye la voz, ¿verdad? Pues va a tener que ir a una consulta luego les digo con quién. Pero no se oye una voz. Sin embargo, el cielo nos habla. La creación nos habla porque todo tiene una voz. Todo lo que el Señor creó y todo lo que hay en esta tierra tiene una voz y nos dice algo. El detalle es a quién estamos escuchando. ¿A quién estás escuchando en este día, en esta semana? Porque eso hará la diferencia. Si no estás escuchando a Dios, no me extraña que vivas en tristeza, no me extraña que vivas en pesar, no me extraña que vivas sin esperanza. Pero si estás escuchando la voz de Dios, seguramente entonces eres más que vencedor. Seguramente entonces tienes esperanza para el futuro. Seguramente entonces tienes gallardía y tu cuerpo, tu actitud, lo que tú expresas, tu rostro expresa, refleja la gloria de Dios en tu vida. Porque todo nos habla. Un día dice, emite palabra, otro día. ¿Dónde? ¿Cómo? El lunes le habló al miércoles. ¿Cómo? Por teléfono, por celular, le mandó un WhatsApp. ¿Qué hizo? Así dice la palabra. Todo tiene voz. Pero nosotros decimos a quién escuchamos. Amén. Nosotros decidimos a quién escuchamos. Un papel tiene una voz. Y más cuando se le escribe un dictamen médico, por ejemplo. Y esa voz te puede decir, hoy te quedan 3 meses. Aunque no lo diga directamente. El médico no escribió eso. El médico escribió una enfermedad, un diagnóstico. Pero tú lo lees diciendo, te queda poco tiempo. Hay una voz que te está hablando. Amén. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Es lo más importante. No es qué es lo que dice el papel, qué es lo que dice el médico, qué es lo que dice los análisis o qué es lo que dice X persona. Amén. Eso hará la diferencia. Sabes, hemos estado orando aquí y algunos de ustedes recuerdan, ¿verdad? La pastora que vino hace 2 años, Raquel, la hermana Raquel de Miranda.
La contacté hace unos 2 semanas, le dije, Pastora Raquel, ¿cómo está? Queremos saber porque hemos estado orando por usted. Y ella me dice, pastor, estoy en victoria y estoy sana de todo cáncer. Le diagnosticaron cáncer en el páncreas. Y ella siguió su vida como si nada. Le hablaba, la buscaba y me dice, estoy en Tijuana, estoy en Mexicali. Y los tratamientos, pues ahí me los ponen entre semana. Pero el fin de semana yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y si el Señor me llama, yo me voy, pero yo sigo trabajando. Sigo haciendo. Esa es la actitud de alguien que tiene su voz, su oído, bien enfocado en quien está escuchando. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que muchos todavía no lo creen, pero espero que al final los vayamos creyendo. Sí, el pastor Rod Parsley recordaba ayer, hace 5 años, cáncer en la garganta. Y usted puede sintonizarlo, ahorita está predicando en su iglesia. Porque Dios es poderoso. Y la diferencia la hace a quien estamos escuchando. ¿A quién estás escuchando esta mañana? ¿Qué clase de Dios tienes? ¿Cuál es la fuente de esa voz que tú estás escuchando? Amén. Mira lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo dice? Atentamente, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová. ¿Si oyes qué? La voz de Jehová tu Dios. Qué importante es oír al Señor y apagar todas las demás voces que no tengan repercusión en nuestra vida como lo tiene la voz de Dios. Amén. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica principal entre un verdadero hijo de Dios entregado a Dios? Es que tiene su oído totalmente entregado a su maestro. Amén. Hay algunos videos que ustedes pueden encontrar en YouTube ahí. Por lo menos yo he visto uno en Israel donde un rebaño de ovejas viene del lado izquierdo y otro lado viene del lado derecho. Y se van a encontrar en algún momento. Usted puede ver cómo se encuentran. Son aproximadamente como 200 acá y 200 acá. Y el pastor viene enfrente de cada rebaño. Y el pastor no se preocupa por nada. Él sigue caminando y le sigue hablando a las ovejas. Cada uno, el que va hacia allá y el que viene para acá. Hay un momento donde todas las 400 se hacen bola, ¿verdad? Y uno se queda viendo el video y dice, se van a confundir, ¿verdad? Y esta va a agarrar para acá y la otra va a agarrar para acá y la otra a lo mejor se va para otro lado. Pero poco a poco se empieza a ver cómo las que iban para allá siguen para allá y las que iban para allá continúan su camino. ¿Por qué? Porque escuchan la voz de su pastor. Y el pastor no se regresa a contarlas, a ver, no se me quedaría una por allá o se me fue con el otro. No, cada uno sigue su camino y cada rebaño sigue su camino. Jesús sabía lo que decía cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Pero fíjate qué triste. Juan 8 dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar ¿qué? Mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Jesús está hablando con la gente que estaba en la sinagoga. La sinagoga era un lugar como un lugar donde se supone que se iba a adorar a Dios y a escuchar su palabra. Y estaba la gente ahí congregada y Jesús les habla y le dice, ustedes no me escuchan. Ustedes no me oyen. Mi palabra no encuentra lugar en ustedes. Porque ustedes escuchan otra voz, la voz de su Padre, les dice. ¿Y cuántos saben que Jesús es tierno, pero también es directo? Jesús no se anda por las ramas y Jesús no es políticamente correcto. No les digas así, Jesús, ¿verdad? Me imagino
Porque Jesús les dijo, ¿saben quién es su padre? Su padre es el diablo. Ellos le decían ahí en otro versículo, si ustedes lo leen, dice, nuestro padre es Abraham. Nel, señores, les dijo, tu papá es el diablo. A los que estaban en la iglesia, a los que estaban en la sinagoga. Entonces puede ser que nosotros que venimos a una iglesia como esa estemos escuchando miles de voces que no son la voz de Jesús, que no son la voz de Dios. Puede ser, claro que sí. A lo mejor me imagino que Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, bájale 2 rayitas, ¿no? Ahorita van a juntar la ofrenda y ya no van a quedar a dar ofrenda. Sí, pero Jesús habla directo. Amén. Entonces, ¿de dónde viene la voz? ¿Cuál es la fuente de la voz que estamos escuchando en este día? Sí, ¿cuál es la fuente de la voz? Y Isaac tiene una lección muy interesante que darnos. Génesis 26, voy a leer 2 versículos, ahí dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Otra versión dice que los habían llenado de suciedad. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Fíjate qué interesante esta historia. Abraham, padre de Isaac, conocemos que es el padre de la fe, conocido por todos como el ejemplo mayor de la fe en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y el gran patriarca creó un solo hijo llamado Isaac. Y cuando Abraham muere, los enemigos aprovechan y vienen y entierran esos pozos. Usted sabe que un pozo es una abertura profunda en la tierra hasta encontrar agua, precisamente para beber de ahí, mantener la agricultura, mantener la ganadería desde ese pozo. Entonces, el encontrar agua en el desierto representaba algo que traería mucha riqueza a quien tendría ese pozo. Los otros envidiosos, los enemigos, no querían que Isaac se beneficiara, pero Isaac volvió y abrió esos pozos una vez más. Pero no es solamente un beneficio físico, sino que también hay una lección espiritual bien interesante aquí. Hay lecciones espirituales bien interesantes, porque esos pozos tendrían que ver con bendición para sus generaciones, no solamente para él, sino para su descendencia. Que la descendencia de él, sus hijos y sus nietos tuvieran la bendición de tener agua limpia, agua pura, para poder beber y alimentarse de esa agua. Fíjense lo que dice Proverbios 13:22. El hombre bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. ¿Sí? Recordábamos la semana pasada diciendo que Dios no tiene nietos, ¿verdad? Y qué interesante es que la Biblia no usa la palabra nietos, dice el hombre bueno. Ahí podemos leer los nietos, ¿verdad? Pero dice a los hijos de sus hijos, ¿sí? Y sin haberlo leído, quizás Isaac entendió ese principio espiritual. Yo no quiero que mis hijos beban del agua, que mis descendientes beban del agua de los filisteos. Yo quiero que beban de esta agua que abrió mi padre Abraham, que se alimenten de ella, que esa sea su fuente para poder vivir, para poder caminar. Y tú y yo, amigo y hermano, el cristianismo no empezó ayer, no empezó cuando tú y yo conocimos a Cristo. El cristianismo tiene muchos siglos atrás y hay padres detrás de nosotros, hay personas detrás de nosotros, hombres y mujeres de fe que abrieron pozos, pero el enemigo los ha tapado, el enemigo los ha ensuciado y tú y yo necesitamos reabrir esos pozos para bendición nuestra y de nuestras generaciones. Amén. Qué interesante es que dice que Isaac no renombró los pozos, sino que les nombró con el mismo nombre que su padre les había dado. Entonces, amigos,
nosotros como iglesia hemos decidido comunicar la verdad de la palabra de Dios, aunque suene ofensiva para algunas personas. Hemos decidido que no cambiaremos los términos para sonar más atractivos, para atraer a más personas. Cuando Dios dice que algo es pecado y seguirá siendo pecado y se llamará igual. No es un error, no es un desliz, no es otra palabra que podamos poner para que no suene tan feo. El pecado es pecado, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, la mentira es pecado, el engaño es pecado, y nos libre el Señor de cambiar y suavizar las formas. No debemos de nombrar las cosas de otra manera. Tenemos que recobrar esos pozos y hablar exactamente lo que Dios sigue hablando, porque ¿cuántos saben que Él no cambia? Él es el mismo. Su palabra, aunque parece antigua, es tan vigente como lo era hace 20 siglos atrás. Porque la palabra de Dios nunca cambia. Amén. La Biblia dice que hay solamente dos lugares a donde iremos después de esta vida. Uno se llama el infierno o al cielo. Y no podemos decir otra cosa, porque no hay un lugar intermedio. La Biblia así lo dice. Amén. El que practica el pecado va al infierno. Pero el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, venir a Él y ser lavados con la sangre de Cristo. Entonces, amigos y hermanos, tú y yo como Isaac tenemos que agarrar pico y pala y batallarle para abrir pozos que el enemigo ha querido tapar o está tapando o ha ensuciado. Amén. Esas fuentes de agua dulce todavía están corriendo, ¿sabes? Están corriendo como hace 100 años. Como hace 500 años, la palabra sigue fluyendo, pero el enemigo la ha tapado. Esos pozos los ha ensuciado y tú y yo necesitamos tomar pico y pala. ¿Sabes qué es el pico? Es la oración, y la pala es la palabra de Dios. No hay de otra, hermanos. Siempre llegamos a las mismas conclusiones. Algunos quizás quieren, ¿verdad?, que les enseñe una nueva revelación, ¿verdad? Para eso te puedo recomendar algunos profetas que tienen nuevas revelaciones, y si quieres algo nuevo. Pero aquí la revelación que tenemos es la misma de siempre, la revelación de la palabra de Dios. Amén. Y la oración combinada con la palabra de Dios es lo que va a hacer que abramos esos pozos. ¿Cuántos saben que abrir un pozo no es nada barato, ni es nada fácil? Aunque sea uno que esté superficialmente, puede estar quizás a 20, 25 metros abajo, no es barato, ni menos para los que están con el pico y la pala. Es muy complicado. Amén. Entonces necesitamos tú y yo cada día agarrar el pico y la pala y abrir esos pozos, y destapar esos pozos, agarrarlo, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, dar una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que demos con el agua. Hasta que demos con el agua. Saca con la palabra de Dios, la pala de la palabra de Dios, la suciedad, saca la tierra, ve sacando lo que va estorbando, y a pico y pala, a pico y pala. No hay de otra, hermano. Si esta iglesia va a crecer más, no va a ser de otra más que pico y pala, oración y palabra de Dios. No hay de otra. Si tu familia va a ser bendecida, no hay de otra más que pico y pala. Todos los días delante del Señor. Necesitamos volver a lo básico. Y a veces como que quisiéramos, bueno, ojalá que el pastor hoy traiga algo más nuevo, porque eso como que ya, ¿verdad? Ya chole. Pero la palabra nos sigue diciendo lo mismo, lo mismo. Y entonces vamos a abrir y debemos abrir algunos pozos. Isaac abrió 3 pozos. Y yo quiero que veamos 3 pozos bien importantes que necesitamos reabrir con pico y pala. Primer pozo, el pozo de la adoración. El pozo de la adoración. ¿Sabes que la adoración es una actividad espiritual que Dios nos ha delegado a la iglesia?
Te cuento una historia rápida que viene en la Biblia y no voy a entrar en todo el estudio, pero la Biblia dice que antes de que Dios creara la tierra, en la eternidad Dios tenía 3 ángeles principales. ¿Cuántos saben eso? Pero de esos 3 ángeles principales, uno cayó y engañó a la tercera parte de los ángeles. Pero ese ángel estaba dedicado, exclusivamente asignado para una cosa: levantar y dirigir alabanza al Señor. Dice la Biblia que Luzbel, como se llamaba, tenía en su mismo cuerpo flautas, cuerdas, tambores. Y dice yo no me puedo imaginar. Ahorita alguien me pasó un video ahí de que un mitote, ¿verdad? Las guitarras Gibson, si alguno sabe qué es eso, quebró la compañía y las están destruyendo las guitarras. Dice no pueden venderlas, no pueden regalarlas, no pueden donarlas por la ley de la quiebra, y ahí salen destruyendo. Y pues una guitarra Gibson, $2,000, y uno se queda con el corazón así, ¿verdad? No me puedo imaginar cómo sería este ángel que en su mismo cuerpo tenía los instrumentos para usarlos como música para adorar a Dios. Dice: ángel protector, dice la palabra, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, tú que debilitabas a las naciones? Dice, cuando la gente lo veía, dice, por su hermosura, por cómo Dios lo había hecho, la gente caía de rodillas prácticamente nomás de ver su presencia. Por eso mismo cayó en pecado, porque dice su corazón se llenó de orgullo. Y así como fuiste hermoso, dice, ahora eres horrible, eres lanzado a lo profundo. Pero sabes, cuando ese ángel cayó del cielo, Dios no, lo que hubiéramos hecho nosotros, ¿qué hubiéramos hecho, verdad? Como buenos administradores, gerentes. Bueno, voy a agarrar a otro por ahí que se vea, o me voy a crear a otro, pues al fin soy Dios, ¿verdad? Voy a hacer otro igual o parecido para que haga lo que él hacía. Pero sabes, Dios no hizo eso. La Biblia dice que el lugar de Luzbel quedó vacante hasta que Dios creó la tierra. Y ese lugar, nos dice la Biblia, de principio a fin, está reservado para su pueblo, para ti y para mí, para que tú y yo le demos alabanza al Rey. Si no, léete la palabra, pero léete Efesios capítulo 1, 3 veces nos dice Efesios capítulo 1, porque nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Creados para alabanza de Dios. 3 veces nos repite la palabra el propósito por el cual nos fuimos creados, por si no nos cae el 20 todavía. Tú y yo hemos sido creados para alabar al Rey. Es un lugar de privilegio, es el lugar quizás más alto después del de Dios, pero dirigirle alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la iglesia estamos todos empañados y todos sucios y no hemos aprendido o no hemos querido aprender a alabar a Dios como Él nos dice. Porque su palabra nos enseña 1 y 200 y 500 veces: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la muchedumbre de sus obras, alabadle, que le alaben el sol y la luna, que le alabe la nieve, el vapor, que le alabe el viento, que le alaben las montañas, que le alabe la lluvia, que le alabe el granizo. Todo lo que respira, dice, alabe al Señor. Su pueblo, el que fue creado para Él, que le alabe. Que le alabe, dice, con gritos, con saltos. Oh, que le alabe. Con las palmas, levantando la voz. Que le alabe con instrumentos. Pero muchos de nosotros todavía no hemos entendido o no hemos querido entender. Y entonces tú puedes venir a un lugar como este y entrar a la iglesia y si Dios te concede vivir 100 años puedes venir aquí todos los domingos y solamente estar.
Ya se acabó esta canción, yo creo que ya, ¿verdad? Otra canción. Ya lleva 3, otra. Nosotros fuimos creados para alabar a Dios. Y alabar a Dios es un privilegio. Es un privilegio. Entonces, si no tenemos en nuestro corazón la decisión de adorar a Dios, tenemos que abrir ese pozo. Hay que abrir ese pozo. Nos va a costar. ¿Cuántos saben que la adoración requiere sacrificio? Si alguien lo sabía, era Isaac. Porque Isaac a los 13, 14 años su papá lo agarró, se lo llevó. Y cuando iban subiendo la montaña le preguntó: papá, ¿traemos el fuego? ¿Traemos la leña? ¿Y el cordero? Y Abraham le dice: Dios proveerá, hijo. Pero cuando llegan a la cima, yo no sé cómo ocurrió eso, pero cuando la Biblia no habla cómo pasó, nos da permiso a pensar lo que queramos. Y yo me imagino que Abraham, con lágrimas en sus ojos, empezó a amarrar a aquel niño. Lo amarró de pies, lo amarró sus manitas y le dijo: hijo, tú eres el sacrificio. Y la Biblia dice que lo tomó en sus brazos y lo puso sobre el altar. Y tomó un cuchillo y estuvo a punto de quitarle la vida, si no es porque Dios lo detiene. Porque Dios siempre te va a pedir lo más preciado de tu vida. Dios no te va a pedir las obras. Dios no es un basurero. Dios no es un basurero. No es un recolector de basura para que nosotros le demos lo que nos sobra. Aquí estoy, bueno, si quieres. Digo, si quieres, date por buena onda que vine, mira. Media hora después, pero vine. Tenemos que aprender. No me voy a cansar de decirlo: puntualidad para Dios. Puntualidad para Dios. Puntualidad para Dios. Es parte de nuestra adoración. Amén. Dios no es un recoge basura. Debemos comprender que adorar nos va a costar, porque adorar tiene que ver con sacrificio y debemos sacrificar. Es preciso que quitemos toda carnalidad de nuestra adoración, toda suciedad de nuestra adoración. Hay que ofrecer sacrificios espirituales guiados por el Espíritu. Jesús dijo: en espíritu y verdad es necesario que adoren al Padre. No se trata de cantar. Algunos podemos pensar: bueno, estaban cantando. No se trata de cantar, se trata de adorar. Adoramos cantando y adoramos de mil maneras, y parte es la cantar, ¿verdad? Pero tenemos que adorar. No para agradarnos a nosotros, hermano, amigo. A lo mejor alguien piensa: pues soy bien desafinado. Eso no importa, tú cántale a Dios. Dios te va a oír entonando precioso, ¿verdad? Porque Él quiere oír tu corazón. Él lo que quiere oír es tu corazón a través de tu boca. Y cada vez que tú hablas tu boca y declaras las canciones que están aquí exaltando al Rey, hay algo que sucede dentro de ti, ¿sabes? En la adoración somos transformados. Por eso el enemigo no quiere que adoremos. Por eso el enemigo le echó tierra a ese pozo de la adoración. Y ahí estamos luchando. Qué vergüenza, ¿verdad? Aplaudir, qué vergüenza. Qué vergüenza cantar, qué vergüenza. Peor saltar y brincar como locos, qué vergüenza. Por eso hay que sacrificar. Tenemos que sacrificar, es decir, sacrificio es dar algo que no me gusta dar. No me gusta dar, pero Dios me lo pide y por eso lo voy a dar. ¿Tú crees que Abraham se levantó aquel día? Ay, qué padre, voy a matar a Isaac. Se levantó bien contento. Yo imagino que no durmió esa noche. Si tenía uñas se las comió todas. Y en el camino dice que tardaron 3 días en llegar. Seguramente que iba: Señor, háblame por favor, dime una contraorden, Señor, no me dejes matar al hijo, por favor. Seguramente. ¿Por qué? Porque adorar te va a costar. Obedecer a Dios. Porque la adoración no es como a mí me da la gana. ¿Cuántos saben eso? No es como a mí me gusta, ¿verdad?
De pronto por ahí, ay, quiero, mira, esta canción, esa canción sí me gusta, esa canción sí la voy a cantar, ¿verdad? Pero todas las demás no, ay, no, qué enfado, no me gusta. Adorar te va a costar, hay que sacrificar, amén. Dios no tomará por la fuerza algo que tú no quieras entregar. Como lo dije ahorita, tú puedes venir 100 años, si Dios te concede vivir 100 años a esta iglesia o a otra, y te puedes pasar los 100 años así. Y Dios nunca te va a forzar. Dios va a esperar que tú le entregues lo que Él te está pidiendo. Y que lo entregues de corazón. Que lo entreguemos de corazón. Amén. Esta iglesia no es una sala de masajes, hermanos. Aunque nos hace sentir bien venir, ¿verdad? No es una sala donde alguien viene y le damos un masaje para que se sienta mejor y se vaya. No se trata de eso esta iglesia, ¿sí? Cuando esta iglesia pierda su verdadero enfoque, que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Entonces lo pierde todo. Y si usted nota que perdimos el enfoque, pues mejor le es estar en cualquier reunión con cualquier persona, menos aquí. Es más, le doy permiso que se vaya y ni a Dios diga. Sí, porque cuando perdamos el enfoque que es Él y solo Él, nadie más que Él. Aquí no se trata del pastor, de los pastores o de los líderes, aquí se trata de Él. Nuestra vida se trata de Él. No se trata de levantarnos o enfocar las luces hacia uno, se trata de Él solamente. Amén. Así es que Dios nos libre de perder el sabor, porque dice la palabra que el día que la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser arrojada y ser pisoteada por los hombres. Amén. Segundo pozo, el pozo de la fe. El pozo de la fe. ¿Qué es la fe? La confianza. ¿Sabes cuál es el problema nuestro y de todo el mundo? ¿Por qué no confiamos en Dios realmente? Fácil y rápido. Se los doy por lo mismo. No confiamos en Dios porque no creemos que Él es bueno. Esa es la base de todo. No creemos en la bondad de Dios. Cuando tú tienes una relación con una persona, tú no confías hasta que lo conoces y te das cuenta que tiene buenas intenciones y que sus intenciones son firmes. Las intenciones de Dios para contigo y conmigo son las mejores. No vas a encontrar otra mejor que las intenciones y el amor y la bondad de Dios. Dios es digno de que le confiemos en Él. Totalmente digno de que confiemos en Él. Amén. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solamente Él es la verdad. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás dando tu oído? Es la diferencia en nuestra vida. Dice Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Esa es una de las cosas que el Señor enfatizó en los últimos tiempos. Se acabará, se diluirá la fe, la confianza en Él. Y no tenemos una manera de medir la fe, no tenemos un aparato, un fenómetro o como se llame, ¿verdad? Para medir la fe. No sabemos cuánta fe traemos cada uno de nosotros, pero sí se puede ver, porque la fe se traduce en acciones. La fe se traduce en perseverancia. La fe se traduce en fidelidad. La fe se traduce en obediencia y en creer a pesar de. Amén. Si puedes pasar a la siguiente, ¿verdad? Gracias. Todo eso se traduce en la fe. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos la fe se iba a ir perdiendo. Pero gloria a Dios, porque también dice que hay un remanente que se va a mantener firme. Y yo quiero ser de ese remanente, yo no sé tú, pero yo quiero ser de ese remanente. Así es que hay que agarrar pico y pala, oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra.
hasta que los pozos sean reabiertos y podamos beber. ¿Cuál es tu fuente, hermano? ¿De dónde estás bebiendo agua? ¿Cómo interpretas la vida? ¿Cómo interpretas tu vida? Amén. Por último, el pozo de la presencia. El pozo de la presencia. Tú sabes que Dios está en todos lados, pero Dios no se manifiesta en todos lados. Está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. ¿Sí? Y nosotros queremos eso y creemos en eso, en la manifestación de Dios. Sabes, nosotros venimos de una tradición cristiana donde 6 hermanos en unas montañas en Estados Unidos decidieron buscar a Dios en la montaña. Irse, 6, 8 hermanos se apartaron de su pueblo y se iban cada tarde, cada noche. Le estoy hablando de 1884. Se iban cada noche a una sola cosa, a reunirse debajo de los pinos de esas montañas Apalaches para buscar a Dios, buscar a Dios. Y 2 años después la presencia de Dios descendió con fuego y los consumió a todos. De esos 8 hermanos, en este momento somos más de 10 millones de personas en todo el mundo. Una iglesia de Dios que Dios ha levantado y que el enemigo quiere sofocar y que el enemigo quiere apagar. Nuestros hermanos abrieron ese pozo y el enemigo lo ha tapado, pero tú y yo somos llamados a ser la generación de Isaac, a destapar ese pozo de la presencia. Yo no sé tú, pero yo quiero más presencia de Dios. Cada domingo en esta iglesia quiero más presencia de Dios. Pero nos va a costar. No es solamente escuchar la palabra y decir, sí, estoy de acuerdo. Tenemos programados en las próximas semanas tener 3 noches y más adelante otras 3 noches de personas, de ustedes, de nosotros, que estén hambrientos y sedientos por Dios. Hambrientos y sedientos. Tú puedes estar hambriento y sediento y buscarlo en casa y buscarlo en la casa de vida. Claro que sí, lo vamos a buscar juntos aquí. Pero decía en la mañana, no vamos a dejar entrar a nadie que venga nomás a ver qué onda. Vamos solamente a dejar permitir a aquellos que realmente estén hambrientos y sedientos. Amén. Porque no vamos a estar otra vez con 3, 4, 5, 10 así, ¿no? A ver qué está pasando aquí. Queremos gente que esté realmente hambrienta y sedienta y realmente busque a Dios. Y vamos a pegarnos unos encerrones de 3 horas aquí, por lo menos esas noches y otras noches más adelante y cada ocasión, porque yo quiero más presencia de Dios. Yo quiero más presencia de Dios. Y yo entiendo que esos pozos el enemigo los ha tapado. El enemigo los ha ensuciado. Y sabes, el enemigo allá afuera le vende a la gente esa agua sucia, esa agua pestosa. Pero eso no es lo terrible. Lo terrible es que la gente la bebe, se la toma. Se la toma en sus fiestas, se la toma en sus reuniones, se la toma en sus centros de trabajo, se la toma en sus casas y por todos lados. Si nosotros pudiéramos ver la realidad espiritual, ¿sabes que otro nombre de Satanás es Belcebú? Una vez expliqué eso. ¿Sabían ustedes? Otro nombre de Satanás es Belcebú y Belcebú significa el señor de las moscas. ¿Dónde hay moscas? ¿Dónde hay qué? Basura. Donde hay suciedad. Sí, ahí están las moscas. Son atraídas por la suciedad y por la basura. Por eso hay tanta suciedad atrayendo tantas moscas allá afuera. Pero Dios ha llamado a un pueblo para que viva en santidad y que no quiera beber agua sucia, sino agua limpia. Y nos va a costar. Hay que orar, hay que buscar la palabra, hay que buscar al Señor, hay que abrir los pozos. Amén. ¿A quién estás escuchando? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Quiero terminar intentando cantar una canción. Hace mucho que no canto con micrófono, entonces
No me voy a disculpar, pero espero que ustedes reciban este mensaje de esta poderosa canción. Si la quieren echar de una vez. En las pantallas van a escuchar, van a poder leer la letra. Gracias, Jesús. Como quisiera tener la fe para ver esta barca descender sobre el agua y caminar en el mar, salir de la comodidad, dirigirme a donde tú estás en tu nombre, pues dijiste y así será. Y las olas se levantan y se ríen de mí. Me recuerdan cuántas veces lo he intentado y fracasé. La tempestad me dice una y otra vez: muchacho, no lo lograrás, nunca lo lograrás. Pero la voz de la verdad me dice otra historia. La voz de la verdad dice: no tengas temor. La voz de la verdad dice que es para su gloria. De todas las voces que vienen a mí, yo escogeré y creeré en la voz de la verdad. Yo no sé tú, pero yo hace mucho decidí creer en una sola voz. Como quisiera fuerzas tener y a este gigante responder, mas solo tengo una piedra y una onda, rodeado de guerreros mil. Se acerca y se ríe de mí desafiante, dice: prepárate a morir. Y otra vez se burla y me desprecia. Me recuerda cuántas veces lo he intentado. Gigante me grita una y otra vez: muchacho, no me ganarás, nunca me ganarás. Pero la voz de la verdad me dice otra historia. La voz de la verdad dice: no tengas temor. La voz de la verdad dice que es para su gloria. De todas las voces que vienen a mí, yo escogeré y creeré en la voz de la verdad. Dice el Salmo 27, versículos 3 y 4: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y oír su palabra. La voz de la verdad me dice otra historia. La voz de la verdad dice: no tengas temor. La voz de la verdad dice que es para su gloria. De todas las voces que vienen a mí, yo escogeré y creeré en la voz de la verdad. Yo escogeré y creeré en la voz de la verdad.